Muchas asociaciones civiles, agrupaciones, defensores de derechos humanos se opongan a lo que señalan es la militarización del país. Uno de estos es la carta abierta que se dirigió al presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que Amnistía Internacional y el colectivo Seguridad Sin Guerra solicita un encuentro con él en vista de esta situación actual, en la que consideran el alto riesgo que representa la militarización de nuestro país para el ejercicio y defensa de los derechos humanos. Para hablar más de esta carta y sobre todo qué motiva el hacérsela llegar o enviar al presidente, tenemos a la directora ejecutiva de Amnistía Internacional México aquí con nosotros, la maestra Edith Olivares Ferreto, a quien le agradezco que esté con nosotros. Muy buenos días, y preguntarle justamente, aparte de lo que acabamos de escuchar, ¿qué causas llevan a presentar esta carta? ¿Cuáles son los aspectos que consideran dan motivo para tener esta preocupación por lo que se considera es una militarización de la seguridad del país? Sí, muy buenos días y muchas gracias por este espacio. Nosotras, desde Amnistía Internacional y varias otras organizaciones, más de 20 organizaciones y en conjunto casi 70 personas, estamos enviando esta carta solicitando al presidente de la República una reunión por la respuesta que el presidente dio al Comité de Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas. La propia Presidencia de la República invita al Comité de Desapariciones Forzadas, el comité hace una visita y dentro de las recomendaciones que le hace, le recuerda al Estado mexicano la importancia de que se utilicen a las corporaciones militares solamente en tareas de seguridad pública, solamente en casos excepcionales, de manera regulada y de manera muy puntual, como lo establecen los estándares internacionales. Creo que acabas de comentar los lamentables hechos que sucedieron el día de ayer en Guanajuato. Muy desafortunados, por supuesto, y aprovecho para enviar un saludo solidario a la familia, pero es momento de recordar que estos no son hechos aislados. Las organizaciones de derechos humanos en México hemos denunciado de manera constante los riesgos del proceso de militarización que vivimos en este país desde hace más de 15 años, y por eso es que estamos haciendo esta solicitud al presidente de la República, recordándole que sí hay un riesgo para la vigencia y respeto de los derechos humanos de todas las personas en este país cuando son personas o personal de origen militar quien está a cargo de la seguridad pública. Aparte de lo que ya mencionaba, y aquí estábamos dando parte de lo que sucedió en Guanajuato, no hace mucho también hubo estudiantes que fueron asesinados en el Tecnológico de Monterrey, también acusados en un inicio que eran narcotraficantes. Hay una falta de preparación, además de querer obtener funciones de seguridad pública, falta de preparación para saber cómo identificar y cómo saber cómo actuar ante la presencia de civiles. En este caso dicen, las camionetas pues arrancaron, pues claro, y si son jóvenes pues se asustaron al ver que venía la policía, en este caso la Guardia Nacional. ¿Qué falta ahí? ¿Por qué estamos viendo estos casos casi son repetitivos en que elementos de seguridad, en este caso federal, se convierten en los que están acabando con vidas de civiles? Sí, recordamos también, en efecto, nos trae a la memoria los hechos de los asesinatos de Jorge y Javier, en este caso en manos de corporaciones de las Fuerzas Armadas. Yo creo que hay que puntualizar dos cosas. Una es la formación del personal militar y tal vez esto sea un poco sencillo de recordar, pero las personas militares están entrenadas para combatir al enemigo, no para respetar los derechos humanos de las personas, ¿no? Y no basta con darles una formación o una sensibilización, es que la formación tiene ese sentido, y para eso son las corporaciones militares. Eso no está ni bien ni mal, sino que es para combatir al enemigo. Las tareas de seguridad pública no son de combate al enemigo porque incluyen muchas otras acciones en las que, por supuesto, hay toda una regulación internacional también sobre uso de la fuerza. Y aquí yo quiero recordar que cuando se aprobó la Ley de Guardia Nacional y todo el paquete de legislación en torno a la Guardia Nacional, también hicimos señalamientos, y desde Amnistía Internacional los estuvimos haciendo también, con respecto a las leyes secundarias que acompañan la Ley de Guardia Nacional, que incluían la Ley Nacional de Uso de la Fuerza, que tiene sus limitaciones también, que no está pegada a los más altos estándares internacionales de derechos humanos. Y entonces aquí tenemos un tema de la formación del personal
Y perdón que lo recuerde, pero es que la Guardia Nacional no es una corporación civil, es una corporación que está conformada en su mayoría por militares, alrededor de las 3/4 del personal es de origen militar. El comandante de la Guardia Nacional es de origen militar y entonces tenemos que una gran cantidad de personal que no está capacitado para tareas de seguridad pública. Y además de eso, tenemos una legislación de uso de la fuerza que tampoco está apegada a los más altos estándares internacionales. Entonces, tenemos como una conjunción de factores que deriva en estos lamentables y gravísimos hechos que yo quiero recordar que nos ponen en riesgo a todas las personas en este país. No puede ser posible que personas estemos transitando por un lugar cualquiera y que la reacción del personal a cargo de las tareas de seguridad pública sea inmediatamente disparar. Y retomando un poco lo que es esta solicitud de poderse pues reunir con el presidente, hemos visto que no hay una total apertura, sobre todo cuando son casos o temas muy incómodos para presidencia. ¿Ya hay algún tipo de respuesta? Al menos se acusó de recibida la carta. ¿En qué situación están ya? ¿Sí creen conseguir este acercamiento con el presidente? Nosotras enviamos inmediatamente, debo decirte, así como le hicimos pública, la enviamos al despacho del presidente, no hemos tenido respuesta. Desafortunadamente debo decir que en México Amnistía Internacional no ha logrado reunirse con el presidente de la República, a pesar de que, por cierto, en campaña el propio presidente le escribió a nuestro secretario general, a nuestro entonces secretario general, para solicitarle una reunión. Hemos pedido todos los años pedimos reuniones con el presidente y desafortunadamente no hemos logrado que nos atienda. Son pocos los presidentes de la región que no nos han atendido. Esperamos que en esta ocasión tengamos oportunidad de reunirnos con él para abordar este tema y otras preocupaciones que también debo decir que tenemos desde Amnistía Internacional sobre la garantía de los derechos humanos en el país. Ojalá que esta sea una oportunidad para también que desde el gobierno de la República se reflexione sobre los riesgos que está implicando este proceso de militarización. No puedo dejar de hacer alusión a que ya se ha señalado que se va a enviar la iniciativa para hacer oficial que la Guardia Nacional pertenece a las Fuerzas Armadas. Ojalá esto sea un punto de reflexión y que podamos retornar más bien por la vía del fortalecimiento de las policías civiles, que es lo que este país requiere. Yo quisiera recordar que desde el sexenio de Felipe Calderón, el motivo, el razonamiento de los diferentes presidentes ha sido que las corporaciones civiles o las policías civiles no han sido efectivas en el trabajo de seguridad pública, en garantizarnos la seguridad pública, pero tampoco lo está haciendo efectivo las Fuerzas Armadas. Es decir, tenemos 15, 20 años de un conflicto en el que todavía no tenemos garantías de seguridad en este país y tampoco las Fuerzas Armadas han sido efectivas para ello. Maestra, estaremos al pendiente de cómo se da esto, si esperemos tengan respuesta y la reunión con los funcionarios, sobre todo con el presidente, aunque ya nos dijo hasta el momento no ha sido exitosa, y sobre todo el seguimiento que corresponde a lo que pasó en Guanajuato, que no se puede quedar simplemente en lo que diga la propia Guardia Nacional. Me parece que habrá posicionamientos y debe de existir. Muchísimas gracias por estos minutos que nos compartió esta información y que nos pudo acompañar. Que tenga una muy buena jornada. Igualmente, muchísimas gracias y sí, esperamos garantía de no repetición en el caso de Guanajuato. Muy buenos días.